Vamos a dar comienzo a la segunda jornada del curso sobre los derechos de las personas con discapacidad, la educación inclusiva. Hoy tenemos con nosotros a la profesora María del Rosario Carmona. Ella es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Pablo de Olavide y es una especialista en temas de los derechos de los niños. En concreto, según el breve currículum que nos ha pasado, ha trabajado mucho sobre el tema de la Convención de los Niños del año 1989 y, de hecho, sobre este tema versó su tesis doctoral. Aparte de esto, ha trabajado temas concretos sobre los derechos de los niños. Por ejemplo, ha trabajado el tema de los niños inmigrantes no acompañados y su problemática en España. También ha trabajado el tema de los abusos sexuales y de explotación de los niños. Y bueno, quiero recalcar que tiene mucha relación también con muchas universidades extranjeras, en concreto, sobre todo, con Francia, y ha ganado 2 premios que hay que destacar: el premio Luis Portero García, que es el premio de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, y luego un premio de la Universidad de Washington, que es muy prestigiosa en relación con ensayos de derechos humanos, de la Academia en concreto, de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El tema que va a presentarnos hoy es el trabajo de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Más o menos la sistemática es la misma de ayer, unos 50 minutos, y luego el resto un coloquio de unos 20 minutos. Sí, sí, yo te aviso. Sí, perfecto. Buenas tardes. Sí, voy a... Ahora, sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este curso, que me parece además una iniciativa fantástica y muy necesaria, el haber permitido que participen en él. Para mí es un verdadero honor. No soy especialista en esta materia y, sin embargo, sí que tiene vinculación muy directa con algunos asuntos en los que sí he trabajado y, bueno, es una materia que se hace sensible a cualquier persona que trabaje en derechos humanos. Agradezco, por lo tanto, a la Defensora del Pueblo, a la Oficina de la Defensora del Pueblo, a la Universidad de Alcalá y a todos los que han participado en la gestión del curso, la amabilidad que han tenido al invitarme y al facilitar todas las gestiones para mi participación hoy con vosotros. Como hemos dicho, la intervención mía se va a centrar en el papel de las Naciones Unidas en la protección o en la atención al derecho a la educación inclusiva, a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, aunque, como comentaremos, y ya se dijo ayer, hoy en día hablar del derecho a la educación de cualquier persona debe implicar o debe llevarnos a pensar en la educación inclusiva. Esa es también la teoría que ayer se expuso por los conferenciantes en esta sala y que las Naciones Unidas hace suya en muchas de sus actuaciones. Para estructurar esta intervención, yo había pensado en como señalar 3 momentos fundamentales. ¿De dónde venimos en Naciones Unidas en la atención a los derechos de las personas con discapacidad y a la atención al derecho a la educación? ¿Dónde estamos, dónde hemos llegado y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conducen las actuaciones que se están llevando a cabo? Bien, ¿de dónde venimos? Pues hablar de la atención a las personas con discapacidad en el marco de las Naciones Unidas y en el marco de la protección de los derechos humanos es insertarlas en el proceso lógico de humanización que ha experimentado el derecho internacional. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, este proceso de humanización, de insertar al individuo como sujeto de derechos y regularlos del derecho internacional, ha cobrado especial relevancia y la ONU era un marco idóneo para ello.
A partir de las breves referencias que hay en la Carta de las Naciones Unidas a los Derechos Humanos, lo vinculan como principios de la organización y necesarios para la paz, se va a producir el desarrollo de todo un programa de derechos humanos dentro de la Organización de Naciones Unidas. Ese programa se iniciará con un alcance más general al principio y luego se irá singularizando y particularizando atendiendo a determinados colectivos, como veremos nosotros hoy aquí respecto a las personas con discapacidad. La promoción y la protección de los derechos humanos, por lo tanto, en el marco de este programa de Naciones Unidas de Derechos Humanos, se va a desarrollar en torno a 3 líneas fundamentales. Hay otros aspectos, pero quiero destacar sobre todo esta para vincularlos a lo que quiero destacar en la intervención. Por una parte, a la codificación, es decir, a la adopción de normas que regulen esos derechos. Por otra parte, a la identificación de los órganos que se van a encargar de poner en práctica ese programa, de desarrollarlo, de adoptar esas normas, de establecer mecanismos. Y esa es precisamente la tercera línea. Hemos dicho la codificación de normas, la identificación de órganos encargados de la aplicación del programa y, en tercer lugar, la identificación también de mecanismos encargados de vigilar la aplicación de esas normas. Inicialmente, ese proceso sobre todo codificador, pero también dando base a la actuación de los órganos y de los programas, se va a iniciar con el impulso de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recordáis que ayer fue citada en varias ocasiones como un punto de partida. Y es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se adopta en 1948, es un referente universal. A partir de ella, la evolución del tratamiento de los derechos humanos en Naciones Unidas va a ir ampliándose, va a ir precisándose, pero siempre tendrán ese referente. Y es un referente además para los órdenes internos, los derechos internos y para toda la labor de Naciones Unidas. Hago un pequeño inciso y me disculpo porque he enviado muy tarde el PowerPoint y no podemos disponer de él, pero lo enviaré por si resulta de utilidad durante lo que queda de curso. Vuelvo a esa idea, la Declaración Universal. A partir de esa Declaración Universal se van a adoptar, pero 10 años después, más de 10 años después, del 66, 2 pactos internacionales, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ese trío de normas, una declaración que por lo tanto no es una norma jurídicamente vinculante en sí misma, aunque esta declaración tiene un significado especial, y esos pactos van a ser el núcleo del desarrollo posterior de normas de derechos humanos y de tratados de derechos humanos en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Como hemos dicho, ese desarrollo irá especializándose y atendiendo a colectivos determinados. Yo hoy aquí voy a hacer mención especial del convenio que se dedica a los derechos del niño y el convenio que se va a dedicar por parte de Naciones Unidas a los derechos de las personas con discapacidad, pero son muestras de esa especialización que estamos señalando. Lo que me interesa destacar es que, y no tenemos aquí el PowerPoint por culpa mía, pero yo os lo refiero, es que de unas normas muy sencillas en la Declaración Universal y en los pactos, sobre todo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, unas normas muy sencillas que hacían referencia a la no discriminación, se va a ir dando cabida en tratados posteriores a la no discriminación también por razones de discapacidad. De una manera lenta, de una manera no siempre satisfactoria en las fórmulas, pero ese va a ser el desarrollo progresivo de esa norma de no discriminación. Sin embargo, la mención explícita a las personas con discapacidad más allá de como motivo de no discriminación, no la vamos a encontrar en estas primeras normas. Vamos a necesitar asistir a ese desarrollo progresivo para encontrarlo en esas otras normas que estamos diciendo.
Sin embargo, el derecho a la educación, sí, el derecho de la educación desde un principio está como un derecho humano fundamental. Pues bien, esa evolución del derecho a la educación y esa evolución de los derechos humanos atendiéndose a colectivos específicos va a permitir que en el año 2006 se adopte efectivamente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que ya confluye el tratamiento definitivo de la educación y además con esa característica, con esa identificación de el derecho a la educación inclusiva. Esa evolución nos lleva, por lo tanto, de normas básicas, pero muy reducidas en cuanto a la atención específica a las personas con discapacidad, hasta un tratado ya dedicado explícitamente a esas personas y en el que por primera vez se va a reconocer el derecho, explícitamente, el derecho a la educación inclusiva. Bien, me salto los artículos de la Convención, pero mejor porque así nos da más tiempo de otras cosas. Por otra parte, hay otra cosa que también quiero señalar. Vemos que en la Declaración Universal estaban todos los derechos reunidos, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, mientras que los pactos internacionales, es decir, los primeros tratados de derechos humanos de alcance general, tratan estos derechos, pero ya de manera diversa, con una bifurcación. Hay un pacto para los derechos civiles y políticos y hay otro pacto para los derechos económicos, sociales y culturales. Esto no significaba desde un primer momento que hubiera una jerarquía entre derechos, ni mucho menos, pero es verdad que sí influía en la determinación de las obligaciones de los Estados respecto a esos derechos. Parecía concebirse los derechos civiles y políticos como derechos que exigían un respeto inmediato y una aplicación inmediata por parte de los Estados, y los derechos económicos, sociales y culturales se concebían de una manera progresiva. Los Estados iban a ir atendiendo a estos derechos y satisfaciendo estos derechos conforme a los recursos disponibles. Bueno, pues también todo esto que atañe tanto a la educación y a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, como atendemos hoy en día y en este contexto de este curso, también esto va a evolucionar, en el sentido de que, por una parte, en el ámbito de las Naciones Unidas se va a ir fortaleciendo la idea de que todos los derechos son universales, interdependientes entre sí e indivisibles. Y esta concepción está impregnada hoy en día en todos los tratados de derechos humanos y también en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se va a atender a la educación inclusiva, pero se va a atender a la educación inclusiva no como algo aislado, sino relacionado con el resto de derechos de esas personas, con el derecho a la participación, con el derecho a no sufrir malos tratos, al derecho a la no discriminación, el derecho a que su interés superior sea atendido, a ese conjunto de derechos que en definitiva son los que configuran el estatus de la persona como sujeto de tal. Bien. En el marco, por lo tanto, de esa evolución, hemos dicho, por una parte, los derechos de las personas con discapacidad no estaban. A partir de los años 90 sí que se van a producir muchas actuaciones, bien por parte de órganos de Naciones Unidas, bien por parte de acciones auspiciadas por Naciones Unidas, que impulsarán esa atención a las personas con discapacidad. Y como digo, el culmen va a ser esa Convención de 2006. Ahora bien, junto a esta primera faceta que hemos señalado de la codificación, es decir, el desarrollo de normas, y las normas cuanto más obligatorias para los Estados mejor. Por eso también tenemos que estar muy atentos siempre a cuando nos encontramos con declaraciones o con normas mínimas, a cuando nos encontramos con tratados, con convenciones como esta que señalamos de 2006. Ahí sí tenemos un instrumento que obliga a los Estados. Pues bien, junto a ese desarrollo de las normas de codificación, hay un desarrollo en el ámbito de los órganos que se encargan de la atención a los derechos de las personas con discapacidad.
a los derechos humanos en general y que van a atender a los derechos de las personas con discapacidad y también a los mecanismos de control. Y en este sentido, es verdad que el sistema de Naciones Unidas es muy complejo en cuanto a los órganos, tanto los propios órganos de Naciones Unidas, que establecía la Carta, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, como otros órganos que crean estos órganos principales, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con toda la acción que realiza, el Comité de Derechos Humanos, el Consejo, de Derechos Humanos. Hay unos órganos propios de Naciones Unidas que van a ir desarrollando acciones respecto a la discapacidad. Pero a mí me interesa destacar ahora los órganos convencionales, porque en esos me voy a centrar. Es decir, los órganos que se crean vinculados a los tratados de derechos humanos. Y cuando atendamos a los derechos de las personas con discapacidad y queramos ver su tratamiento en la Convención de Derechos del Niño, como os decía, y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos que tener en cuenta que efectivamente esos tratados van a establecer unos mecanismos, unos órganos que van a servir para controlar la aplicación de esos tratados, para vigilar, para monitorizar cómo los Estados cumplen esos tratados. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño será el Comité de los Derechos del Niño. En el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tienen esa función, por una parte, controlar la aplicación de la Convención, de las respectivas convenciones. Y por otra parte, también tiene una función muy importante, que es la de ser un intérprete legítimo de esas convenciones. Por lo tanto, dentro de esa evolución, ya no de la codificación, sino de las otras dos ramas que decíamos, el establecimiento de órganos y el establecimiento de mecanismos para la aplicación y el control de los derechos humanos desarrollados en este programa de Naciones Unidas, yo quería destacar y centrarme en estos: las convenciones de derechos del niño y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad como normas, los comités respectivos de esas convenciones como órganos que realizan la evaluación de cómo se está aplicando por parte de los Estados y que además realizan la interpretación de esos tratados. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Estamos ahora mismo en un momento bastante satisfactorio. Tenemos 2 tratados internacionales, hay otros tratados que también de alguna manera incorporan la atención a los derechos de las personas con discapacidad, pero atendiendo al tiempo que tenemos y a la importancia de estos 2 tratados que estoy señalando, quiero centrarme en ellos. Entonces os decía, creo que estamos en un momento idóneo, porque tenemos esos 2 tratados donde uno, desde la atención al derecho del niño a la educación, se atiende a la educación inclusiva, no está en la Convención. En la Convención no está escrito en el texto que el derecho del niño a una educación inclusiva, pero sí ha sido desarrollado por parte del Comité la interpretación del derecho a la educación del niño y la incorporación, por lo tanto, de la educación inclusiva. No hay otra manera de entender hoy en día, en el ámbito de Naciones Unidas, el derecho a la educación si no es educación inclusiva. Bien, pues decíamos que estos 2 tratados y estos 2 órganos nos sirven para monitorizar la aplicación y para controlar su interpretación y para interpretar, en definitiva, esos tratados. ¿Por qué son tan relevantes? Aparte de, por lo que estamos diciendo, un tratado trata de los niños que están en la etapa fundamental de educación. La Convención define al niño hasta los 18 años, es la etapa primera en la que el niño se va socializando a través de la educación. Entonces, y el convenio sobre las personas con discapacidad, obviamente porque es el convenio específico sobre esta materia. Entonces, son 2 instrumentos relevantes en la materia, son 2 instrumentos vinculantes, son obligatorios. Tienen un elevadísimo número de Estados partes en ello, tienen casi la universalidad en la ratificación de estos tratados. Luego, son tratados que han establecido nuevos paradigmas para los derechos del niño y para los derechos de las personas con discapacidad.
y luego han desarrollado una doctrina a través de sus comités muy rica, además, en torno al derecho a la educación. Bien, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? Falta 25 minutos. Pues entonces sí sigo. Pues esas son las razones por las que nos vamos a detener en estos dos tratados. Antes de entrar en el desarrollo de la actividad de estos dos comités, en esas funciones que estamos señalando, quiero parar un poquito y mirar un poquito alrededor en Naciones Unidas, porque como os decía, no solo existen estas dos convenciones, ni la labor de estos dos comités, se ha hecho mucho, sobre todo a partir de los años 90, con diferente alcance y con acciones de distinta naturaleza, pero que merecen también ser tenidas en cuenta, porque en definitiva todo se nutre. Los convenios nutren a las acciones de los órganos o de las conferencias internacionales que se realicen. Las conclusiones de esas conferencias pueden nutrir también la labor de esos comités. Es importante tener en cuenta esa labor conjunta dentro de un espacio que, como os digo, es muy complejo. Naciones Unidas es un sistema muy desestructurado y no es fácil establecer una línea para poder seguir toda su actuación en un ámbito determinado. Pues bien, entre esas otras actuaciones que se ha llevado a cabo en Naciones Unidas, ya digo, desde los años 90 sobre todo, encontramos manifestaciones específicas de atención a los derechos a las personas con discapacidad. Por ejemplo, remontándonos un poquito al principio, el año precisamente 1990, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Una declaración que es fruto de una conferencia mundial bajo el mismo título auspiciada por Naciones Unidas. La adopción de unas normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Normas uniformes que se adoptaron por parte de la Asamblea General. Hoy he hecho alguna. Había quedado manchado. Y que se adoptaron en 1993. La Declaración de Salamanca, que ayer se mencionó también aquí, precisamente en la Conferencia Mundial que España realiza de la mano de la UNESCO también. El marco de acción de Dakar sobre educación para todos en el año 2006, las directrices de la UNESCO para la inclusión en el año 2005. Veis que me estoy refiriendo a directrices, normas mínimas, declaraciones. Creo que era importante en este contexto que señaláramos esa diferencia de valor jurídico que tienen unas actuaciones y otras. Cuando hablamos de esas normas mínimas, de esas declaraciones, pueden tener un peso importantísimo y pueden tener un valor inmenso a la hora de poder continuar la labor en Naciones Unidas y de los Estados conforme a lo que en esas normas o esas declaraciones se establezcan. Pero no son normas jurídicamente vinculantes para los Estados. De ahí que insista en la importancia que ha tenido esta evolución hasta conducirnos a tratados, a convenciones, convenios, nos da igual cómo lo llamemos. Son todos normas jurídicamente obligatorias para los Estados partes en ello. Bien, también en Naciones Unidas, y antes de seguir con las dos convenciones que vamos a destacar, se elaboró, y quería destacarlo porque es un documento excelente que está a disposición de todo el mundo en la web de Naciones Unidas, un estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación que por encargo del Consejo de Derechos Humanos fue elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este estudio temático es un estudio, no es una norma, pero sí que recoge la interpretación de normas vinculadas al derecho a la educación de las personas con discapacidad, como el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un estudio temático que se adopta además en 2013, es decir, después de la Convención de 2006, y que por lo tanto se permite nutrirse de lo que esa convención y la Convención de Derechos del Niño, e incluso otras normas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha
elaborado, ha desarrollado en torno a la atención de ese derecho de las personas con discapacidad a la educación, y ya podemos imaginar a la educación inclusiva, que insisto, y se reconocen en muchos de estos documentos que voy a citar, no es un derecho de las personas con discapacidad, es un derecho de todos, de las personas en general, con y sin discapacidad. Cada uno tenemos las nuestras. Pues bien, esos son ejemplos o manifestaciones de la atención progresiva que se le ha dado y que se le sigue dando a las personas con discapacidad en el marco de las Naciones Unidas. Y también quería, por último, resaltar la incorporación de la atención a las personas con discapacidad y a la educación de estas personas en la agenda para el desarrollo posterior a 2015, es decir, lo que continúa los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio. Bien, no sé si con esto nos hemos situado un poco en la evolución en Naciones Unidas, desarrollo codificador, normas que regulan el derecho a la educación, el derecho de las personas a discapacidad y el derecho de la educación de esas personas con discapacidad. La evolución de órganos en el sistema de Naciones Unidas y la evolución en los mecanismos. Pues dicho esto, volvemos a donde queríamos centrarnos, a la Convención de Derechos del Niño y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ambas convenciones presentan unos rasgos similares que son interesantes conocer. Yo me permito hacer estas aclaraciones, a lo mejor son conocidas de muchos, pero me daba la sensación de que hay colectivos de formación muy diversa, que a lo mejor unos tienen más oportunidad de conocer este funcionamiento tan complejo de las normas en Naciones Unidas y otros están en otro ámbito distinto, más centrado en la educación y más centrado en la aplicación precisamente. Seguramente serían unos buenos maestros a la hora de adoptar estas normas. Por eso me permito como reconducir este sistema en Naciones Unidas para que quede claro. Pues bien, decía, estas convenciones de derechos de los niños, de derechos de las personas con discapacidad, tienen elementos comunes. Tienen, como hemos dicho, un articulado en los que el derecho a la educación está contemplado. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño, a la que veremos, dedica un artículo al derecho a la educación, no menciona el concepto de educación inclusiva, pero como decíamos, y ahora especificaré, sí se desarrolla ese concepto en la interpretación que de este artículo hace el Comité de Derechos del Niño y así se lo exige a los Estados partes. Bien, pues ambos tienen regulado el derecho a la educación, obviamente. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como digo, haciendo explícita mención de la educación inclusiva. Ambos tienen, respondiendo al modelo convencional de derechos humanos de Naciones Unidas, un comité, como decíamos, de control de la aplicación de este convenio y de interpretación del mismo. Estos comités están compuestos por personas independientes, son expertos independientes. Son 18 personas, 18 expertos independientes los que componen estos comités y al decir independiente quiere decir que no actúan conforme a las directrices o a las indicaciones de los estados que los han propuesto, de los que son nacionales o no son nacionales, pero los han propuesto para ser elegidos como miembros de esos comités. Y esa independencia es muy importante, porque cuando se trate de analizar si un Estado cumple o no estas convenciones, es fundamental que haya una independencia de esas personas que son las que van a analizarlo y van a realizar observaciones, recomendaciones al respecto. Entonces es un valor importante a tener en cuenta, ya que nos encontramos ante un mecanismo que no es un tribunal, no dicta sentencias obligatorias. Entonces, al menos sí que tenemos esa independencia. Son personas que se eligen teniendo en cuenta la diversidad geográfica, que hay una representación geográfica diversa de los estados de Naciones Unidas, que por la formación profesional que tengan, también diversa y vinculada a los distintos ámbitos que tratan estas convenciones.
por supuesto, por su reconocimiento, honorabilidad, etcétera. Bien, para supervisar estas convenciones tienen un mecanismo que consiste en lo siguiente: los Estados partes en los dos tratados tienen que presentar informes periódicos a estos convenios. Inicialmente, cuando se hacen partes, a los 2 años, pero luego cada 4 años van presentando informes a los comités. ¿Me entendéis? Para no repetir, me refiero a los 2 comités, a las 2 convenciones. Esos informes, una vez recibidos por el comité, son analizados y hay una cosa interesante: son analizados por el comité primero, si hay alguna cuestión que quieran precisar se la piden al Estado, y va a llegar un momento en que se celebren unas sesiones, que son sesiones públicas, en las que se van a debatir el contenido de esos informes. Son informes elaborados por los Estados, se van a discutir en Ginebra, en la sede de los distintos comités, en el Palacio Wilson, y con representación normalmente de una delegación del Estado cuyo informe se va a analizar. Eso es muy interesante porque permite un diálogo abierto del comité con esos estados respecto a cómo están aplicando la convención, qué dificultades tienen, qué progresos han realizado, etcétera. Pero antes de realizar esto, el comité también celebra una sesión con representantes de la sociedad civil. Es decir, que le llegan, lo que pasa es que son informes más reducidos, muy limitados, pero en los que a través de la información que la sociedad civil transmite al comité y que le pone en conocimiento, le permite tener más datos, más información que pueda contrarrestar luego con el Estado a la hora de discutir su informe. Bueno, pues ese es el mecanismo de control. Reciben los informes, se discute con el comité y el comité al final, los 2 comités al final, realizan o adoptan lo que se llaman observaciones finales. Observaciones finales en las que determinan, pues, se ha hecho progreso en tal sentido, detectamos que en tales derechos necesitan todavía una regulación mejor, o hay determinados colectivos que no están bien atendidos. Atendiendo a todos los derechos contemplados en las 2 convenciones, se hacen estas observaciones. A nosotros nos interesa lo que concierne a la educación. Por otra parte, decía, esos comités tienen legitimidad para interpretar la convención. Las distintas convenciones: derecho del niño, derecho de las personas con discapacidad. ¿Y cómo lo hacen? Porque lo otro es monitorizar, controlar. La interpretación la realizan de una manera privilegiada a través de un instrumento que se denomina observación general o observaciones generales. En esas observaciones generales, los comités vienen a analizar con detalle un derecho de los que están contemplados en la Convención, o una situación, o la atención a un colectivo determinado, me refiero cuando es la Convención de Derechos del Niño, y elabora un documento donde de manera detenida interpreta ese derecho, centrándonos en el derecho a la educación y en el derecho a las personas con discapacidad. Podemos señalar que el Comité de los Derechos del Niño adoptó una observación general, la primera, sobre el derecho a la educación y los propósitos de la educación en el niño, y adoptó posteriormente una observación, la observación general 9, si no me equivoco, sobre el derecho de los niños con discapacidad. En esa observación sobre el derecho de los niños con discapacidad entra a analizar de manera amplia todos esos derechos, que al fin y al cabo son los derechos de los niños, pero atendiendo a la singularidad de aquellos niños que tengan alguna discapacidad. Y, por supuesto, incorpora la atención al derecho a la educación y al derecho a la educación inclusiva. Esa observación la adoptó el comité en el año 2006, precisamente en el momento en el que se estaba ya terminando de perfilar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Tanto es así que en la observación general el comité se hace eco de la definición de persona con discapacidad que establece la Convención de 2006, de quienes tengan impedimentos físicos, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Además, en esa observación, digo rápido porque quiero llegar a la otra de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en esa observación del Comité de los Derechos del Niño insiste en los obstáculos que impiden el pleno goce de derechos a los niños con discapacidad. Y dice, el obstáculo no es la discapacidad, algo que habíais oído ayer y que vosotros conocéis muy bien. El obstáculo no es la discapacidad en sí misma, sino la combinación de obstáculos sociales, culturales, de aptitud y físicos que los niños encuentran en su vida diaria. Esos son los obstáculos al pleno goce de los derechos por los niños que tienen alguna discapacidad. Y por lo tanto, la estrategia para actuar frente a esos obstáculos es adoptar las medidas necesarias. El mensaje principal de esta observación es la inclusión de los niños con discapacidad en la sociedad. Y como principio rector, establece el derecho de esos niños a disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad y le permitan bastarse por sí mismos y faciliten su participación activa en la comunidad. Cuando yo ayer oí a los ponentes decía, bueno, no sé si mañana reiterar cuestiones que se están diciendo hoy y que todos somos conscientes y vosotros conocéis mejor que yo incluso. Pero me parece importante simplemente por dar refrendo a lo que sabemos y a lo que aplicamos, porque es el refrendo de la universalidad de Naciones Unidas y de la universalidad en tratados obligatorios. Todos los tratados son obligatorios, vinculantes, adoptados en Naciones Unidas. Por eso me permito repetir cuestiones que ya no es solo que veamos lógica o lo apliquemos o veamos en algunas normas, no, es que tenemos la base incluso en esos tratados que, como digo, obligan a los Estados a hacerlo realidad. Como medidas para eliminar la discriminación en general y también en la educación, por supuesto, el comité propone que la discriminación se establezca explícitamente como causa, que la discapacidad, se establezca explícitamente como causa que no puede originar en ningún caso una desigualdad o una discriminación respecto a los niños, en todas las normas, ¿no? En todas las normas constitucionales y de otra índole. Que no solo se establezcan las normas, sino que también se establezcan recursos eficaces y que esos recursos sean accesibles a los niños y que se organicen campañas de sensibilización y educación hacia la sociedad en general. Insiste el comité en la educación gratuita e inclusiva, por eso os decía que lo que no está en la Convención sí está en esta observación y sí está en la doctrina general del comité. Señala formas y procedimientos de inclusión y dice que vendrán determinados por las necesidades educacionales de cada niño. Señala que el grado de inclusión puede variar. Algunos aspectos de la observación general, a mi entender, están todavía un poquito más verdes, si me permitís la expresión, que lo que encontramos luego en la labor del comité, en las observaciones a los informes de los Estados. Creo que desde el 2006 y con el impulso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el comité ha mejorado la precisión de qué se entiende por derecho a la educación en general y, por lo tanto, también la educación de las personas con discapacidad. Otorga distintos significados para el término inclusivo. Dice que la educación inclusiva básicamente es un conjunto de valores, principios y prácticas que tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los alumnos, que hace justicia a la diversidad de las condiciones de aprendizaje y a las necesidades no solo de los niños con discapacidad, sino de todos los alumnos.
Entre otras cosas, también insiste en la estrecha cooperación que tiene que establecerse entre los educadores especiales y los educadores de enseñanza general, a evaluar los programas escolares, a modificar los programas de formación para los maestros, a atender a la autoestima y la autosuficiencia, algo que habíamos dicho ayer, como un elemento fundamental de los niños, potenciando, dice, su conciencia positiva de sí mismo y asegurando que el niño se ve reconocido en su dignidad, se encuentra identificado como uno más entre los miembros en este caso, del aula, de su curso, etcétera. Atiende también a la doble discriminación que muchas veces afecta a niños con discapacidad, atiende a la cuestión de género en relación especialmente a las niñas y dice algo muy obvio, y es que la falta de educación y de formación apropiadas para las personas con discriminación lo que hace es negarle oportunidades de trabajo futuro. Por lo tanto, señala esto y denuncia que al respecto existe todavía un alto nivel de estigmatización o de temores infundados por parte de la sociedad que deben superarse. Como digo, esta es la posición, a grandes rasgos, hay mucho detalle, del comité en la observación general número 9. En las observaciones finales que hace a los estados que le presentan informes, va precisando incluso un poco más. Resalta y destaca el enfoque en derechos humanos que debe tener en cuenta toda actuación con las personas con discapacidad y, por supuesto, la que concierne a la educación. Atiende a los principios rectores de la Convención. Los principios rectores de la Convención son el derecho a la vida, la protección de la no discriminación, la atención al interés superior del niño y la participación del niño y su escucha en todos los asuntos que le conciernan. Pues bien, sobre todo esa participación y esa no discriminación se acentúan en el análisis de los Estados partes. Insta a los Estados a garantizar la educación inclusiva y a primarla y mantenerla respecto a cualquier otro tipo de educación en cualquier otro tipo de centro. Es decir, se demanda a los Estados que se garantice esa educación inclusiva en las escuelas ordinarias y para todos los alumnos. Demanda también algo muy importante, el que los Estados sepan suministrarle datos desglosados y medidas adoptadas en torno a esas indicaciones que establece la Convención o las observaciones que le haya hecho el Comité en periodos anteriores, y que dote de recursos suficientes al personal escolar y de instalaciones suficientes a los centros escolares. 4 minutos, me he pasado entonces mucho con la Convención de Derechos del Niño. 2, pues simplemente, como seguiréis comentando, y creo que la Convención sobre los Derechos con Discapacidad sí os es más conocida, simplemente entonces me permito destacar algunas líneas importantes ahora y de futuro respecto a esta Convención. La Convención, hemos dicho, es un nuevo paradigma. Es la primera Convención de Derechos Humanos, el primer tratado del siglo XXI, y es el primer tratado internacional, como digo, que incorpora el derecho a la educación inclusiva. Se advierte en esta convención la discapacidad desde un modelo radicalmente nuevo. Se separa la deficiencia, o sea, esa dimensión biológica que veíamos el otro día, de la barrera o la dimensión social. Y entonces la deficiencia no se toma como la causa de la exclusión, sino que la deficiencia es el motor o el pilar a través del que se deben identificar y remover las barreras que conducen a esa exclusión. La Convención tiene un artículo, un gran artículo dedicado, que seguro que todos conocéis, que es el artículo 24, dedicado a las personas con discapacidad, al derecho a la educación de las personas con discapacidad y la educación inclusiva. Y ese artículo, y ahí entramos en el futuro que os quería señalar, ese artículo está siendo objeto actualmente de la adopción de una observación general. ¿Os acordáis? Esos instrumentos que sirven para interpretar el contenido de los derechos contenidos en estos tratados. Pues
Actualmente, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad trabaja en una observación general sobre el derecho a la educación inclusiva, en el que ya no da tiempo, pero bueno, lo pondré y tenéis el enlace, va señalando argumentos educacionales, sociales, económicos, que legitiman y que fundamentan y que justifican la educación inclusiva, en la participación social del niño, en la mejora del sistema educativo para todos, en la mejora de la formación de los profesores en general, y incluso un argumento económico, como una inversión que redundarán, por lo tanto, en una reducción. Decía ayer, efectivamente, Ignacio Campoy, sí, que está feo hablar incluso pero es que no, es que esto es un elemento fundamental, es que redunda también en todas esas cuestiones que a veces son pegas para hacer cualquier inversión en el ámbito de la educación inclusiva. Bueno, pues los objetivos, el contenido de este derecho, las obligaciones derivadas hacia los Estados, vienen detalladas en la observación general que, como digo, se está elaborando y que va a ser presentada en breve en el periodo de sesiones, el 16 periodo de sesiones creo que es del comité, que es en julio y agosto, y se presentará públicamente el 26 de agosto, según la información que me ha llegado, en Ginebra, en la sede del comité, adoptada ya definitivamente. Por lo tanto, simplemente quería llamar la atención porque es un instrumento, como digo, la observación general no es un instrumento vinculante en sí mismo porque no es el tratado, pero es la legítima interpretación del tratado que hace el órgano que tiene competencias para ello. Y es el instrumento que puede servir y que debe servir a todos los que trabajéis en cuestiones de educación y de educación con personas, de personas con discapacidad, para exigir la interpretación de la Convención conforme a ella, y exigirlo, demandarlo y, por supuesto, en la medida de lo posible, ponerlo en práctica en vuestros ámbitos de actuación. Perdón si me pasa un poquito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Rosario Carmona por su magnífica y completísima intervención. Podría estar hablando más tiempo, pero evidentemente tenemos que cortar. Pero ahora tenemos posibilidad de hacer las preguntas y de dudas, de comentarios, reflexiones. Pues durante un cuarto de hora, 20 minutos, hay tiempo. Así que vamos a empezar, no sé quién. ¿Nadie quiere preguntar? Me temo que o ha quedado muy claro o no ha quedado nada claro. Yo voy a ser positiva pues y voy a atender por la primera opción. Una pregunta. Es que aquí hay una pregunta. A ver si logramos arrancar. Simplemente no agradecerle también la intervención, yo creo muy interesante y sobre todo yo diría muy necesaria, porque uno tiene la sensación que incluso diría los órganos decisorios en muchos ámbitos, desde el ámbito educativo, el ámbito judicial, o sea, fundamentalmente estos dos, yo diría, o sea que hay como bastante desconocimiento de lo que son la normativa, sobre todo la normativa que es de obligado cumplimiento, o sea que es vinculante, y por tanto, claro, nos quedan la legislación y a veces incluso las sentencias judiciales nos pueden quedar como cortas de mira.
Lo digo con una cierta experiencia de haber estado muchos años en el Parlamento Europeo. Realmente notas también en este ámbito, que es distinto, ¿no?, el del ámbito de la Unión Europea, pero cómo cuesta mucho el que esto llegue para la aplicación práctica en los Estados miembros. Y por tanto, no sé, si se pudiera descubrir, buscar sistemas, métodos que pudieran ayudar realmente a divulgar de una forma mucho más directa todas estas declaraciones que las personas interesadas, por descontado, las conocen perfectamente. El problema está en aquellas personas que no se ven afectadas ni están interesadas, por definición. Entonces, si hay alguna iniciativa, alguna posibilidad de dar mayor divulgación a todas estas cuestiones que nos ha explicado, con tan interesantes. Sí, a ese respecto yo quiero decir que esto es una iniciativa, esto es una prueba de ello, y creo que la única forma es formación. A mí me ha ocurrido en relación a derechos del niño en general, pero estoy segura que si entrara en colectivos más específicos pasaría igual. Proponer cursos, proyectos, hay un proyecto europeo ahora que tenemos en marcha y demás, y cuando he ido a hablar con abogados, con jueces, me dicen, es que no damos abasto, es que encima, bueno, y ya solucionamos los asuntos con nuestra normativa, podríamos decir. Es que, y digo, bueno, y es que quedan detrás tantas oportunidades a la hora de interpretar los derechos, a la hora de dictar una sentencia. Entonces creo que las iniciativas más idóneas es fomentar esa formación explícita de profesionales en este ámbito y de profesionales de todo, en un ámbito, con una extensión general. Ahora estoy hablando de jueces y abogados porque hemos hablado del ámbito de la justicia, pero la difusión en el ámbito, si estamos hablando de educación inclusiva, en el ámbito de la educación, en los centros escolares. Y creo que en ese sentido hay una responsabilidad incluso moral de, yo no sé mucho, pero del que sepa un poquito o de los que sepan mucho, de transmitir y de participar en la transmisión de esos conocimientos. Porque efectivamente es la única manera de traer, parece que lo que ocurre en Ginebra o lo que ocurre en Bruselas está allí, es como si no se dirigiera a nosotros, ¿no? Por eso la intención en esta intervención era esa, el que nos demos cuenta que muchas veces, sí, porque hay que ver, la Convención de los Niños dice tal cosa, pero que sepamos que realmente eso es un argumento vinculante, que no es una mera declaración de principios, que a veces está muy bien, pero no va más allá, sino que son normas que los Estados tienen que convertir. Ayer lo recordaba también, creo que también Ignacio Campoy. Nuestra Constitución nos obliga a que los derechos fundamentales estén interpretados conforme a la Declaración Universal, por eso fijaros la vigencia que tiene tantos años después, y a los tratados internacionales en los que España sea parte. Por lo tanto, muchas veces, yo lo confieso, leyendo las observaciones, el proyecto de observación general, pensaba, uy, qué bien, y yo decía, esto, no sé si los que se enfrentan día a día a la aplicación lo van a tener tan fácil, pero bueno, lo que importa es que eso es la interpretación de lo que un tratado internacional sí exige, y quizás yendo por ahí es donde podemos traer una más plena aplicación de esos tratados. Ahora, la difusión, yo creo que es esto, información, proyectos, porque está claro que las personas implicadas tienen una voluntad de recibir toda la información estimable. Hay otra pregunta.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar y decir, bueno, creo que entre las observaciones del comité, las últimas, las 53 y las 55, piden al Estado parte que difunda esas recomendaciones a los miembros del Gobierno y del Parlamento, a los funcionarios de las administraciones, entre ellos Educación, y en el 55 pide que lo transmita también a las personas con discapacidad y a sus familias, ¿no? Entonces, en la práctica lo que nos encontramos es una absoluta ignorancia por parte de los directores de colegio, los orientadores, los PTs que trabajan de apoyo con estos niños e incluso los inspectores de educación. No tienen conocimiento de la convención ni les interesa tenerlo a muchos, o por lo menos a los que yo he conocido. Supongo que otros sí, que muchos están aquí, pero no son los que yo conozco. Entonces, y tampoco toleran que tú se la enseñes, o sea, eso es, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, y está la ley de autoridad del profesor. Entonces, creo también que en las recomendaciones del comité, en la 14, se pide que recomienda al Estado parte que ponga en conocimiento el sistema de arbitraje entre las personas con discapacidad, que aumente el nivel de asistencia jurídica gratuita y que asegure la regulación de las infracciones y sanciones a nivel de los gobiernos regionales. Y esto lo ha pedido el comité en el 2011, quiero decir, han pasado 5 años y aquí sigue sin hacerse nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos las familias que nos encontramos que cambia la profesora y viene una profesora y dice que es que no es adecuado que tu hijo vaya a las actividades, a las excursiones del resto de sus compañeros, o que no esté el tiempo con ellos? Eso por poner un ejemplo de los muchos que tengo. Entonces, y tú le haces razonar, el neuropediatra lo ve adecuado, la familia ha participado siempre, el niño bien, no lo veo adecuado y no lo veo adecuado. La directora dice que es una profesional extraordinaria y entonces ya te vas a la inspección educativa, y la inspección educativa, que en mi caso era hasta octubre orientadora, pues te dice que es que el nivel tiene plenas competencias para decidir que el niño no vaya. Así, entonces, es una ignorancia de las leyes tan enorme que tú le dices, pero es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, ¿a dónde recurrimos? A la alta inspección del Ministerio de Educación. Nos tenemos que meter en un contencioso con el desgaste psicológico, económico y de tiempo, porque mientras tenemos que atender a nuestro hijo, porque donde más está aprendiendo es de lo que le enseñamos en casa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde recurrimos ante esta impotencia? El ver, porque es que además, digo, es que no tenía yo que estar enseñándoos las leyes a vosotros, sino vosotros a mí, según las mismas leyes, ¿no? Entonces es un sentimiento de impotencia, de no saber hasta dónde tirar. No sé si las cosas son suficientemente graves para meterse en un contencioso. Sí, me gustaría que se pudieran arreglar de otra manera, y sobre todo me gustaría que se le pudiera decir a estas personas, esto hay que cumplirlo, no depende de que a la directora le apetezca, de que a la PT le dé la gana, y que a la inspectora pues también, o sea, porque de hecho al final tú eres conflictiva, es que estás reclamando, oye, otra vez vienes aquí y tal, o sea, el que reclames los derechos de tu hijo te convierte automáticamente en persona conflictiva. Entonces yo ya no es que quiera que me vean como persona conflictiva, yo ya lo que pretendo es que cuando me vean entrar por la puerta se pongan directamente a temblar, porque he visto que hasta ahora es lo único que funciona. Sí, lamentablemente. Y creo que yo no tengo mucha solución, porque me imagino que es el día a día. O sea, la norma existe. Si efectivamente la conducta puede interpretarse contraria a la norma, legítima para iniciar todo ese peregrinaje de instancias, que comprendo que es un desgaste horroroso, y además comprendo, algunas veces yo digo, es que casi que exige que sepa más de derecho una madre de familia que a lo mejor se dedica a otra profesión distinta o se dedica a otra actividad distinta, que el propio responsable del centro, o que supongo que habrá de todo, pero vamos, como he oído muchas actuaciones en ese sentido, es verdad que es lamentable, pero la única opción es acudir a las vías ordinarias. Se me ha olvidado decir una cosa, pero vamos, cuando la explique también veréis que requiere un trámite largo. Los dos comités, verdad, me lo he saltado, una cosa importante, adoptaron un protocolo facultativo que permite además presentar quejas individuales. Quiere decir que
por supuesto, no voy a dar una solución inmediata a esas situaciones, porque las quejas individuales o comunicaciones individuales son, como su nombre indica, comunicaciones de particulares, de personas o grupos de personas que son víctimas o representan a víctimas de violaciones del convenio, de derechos del niño o de derechos de las personas con discapacidad, y tienen la posibilidad de transmitir esa queja ante, o esa comunicación ante el comité, los dos respectivos comités. ¿Qué ocurre? Que es un procedimiento más, pero que requiere el agotamiento de las vías internas. O sea que desde el ámbito de Naciones Unidas ese procedimiento exige también ese agotamiento de vías internas, a no ser que fuera una situación grave que pudiera requerir una medida urgente. Al comentar la dificultad que tiene efectivamente la actuación frente a situaciones de hecho reales, me he acordado que no lo había señalado, pero es verdad que no añade facilidad, añade un procedimiento más, y es muy de agradecer que eso exista, pero no añade facilidad, y lo reconozco, perdonadme, pero no sé si tendría que tener yo la varita mágica, pero creo que no, a esas situaciones. Ahora, lo que sí está claro es que son derechos y que dentro de los procedimientos administrativos y judiciales sí que en el momento en que se considere que es una conducta que efectivamente está provocando una discriminación infundada o un daño y que pueda ampararse en la Convención y en las normas internas, por supuesto, sí que nos legitima a reclamar por ello. También, yo ya no voy a decir nada porque luego tenemos la intervención del experto en el defensor. Es verdad que las acciones desde las instituciones de derechos humanos, desde las instituciones independientes de los Estados, hacen una gran labor en cuanto a que se visualice esos problemas. Y la visualización de esos problemas incide tanto en las reformas de normas internas como en perdona la expresión, tirones de oreja que puedan dar desde Ginebra a la hora de analizar la aplicación de las convenciones. Pero efectivamente, si hay una vulneración de la norma y amparada por la convención, en este caso que estoy hablando de las convenciones, es legítimo toda la actuación, pero es verdad que yo personalmente creo que efectivamente hay unas situaciones muy complejas que no debe dejar de impulsar el acometer acciones para hacerle frente, pero que comprendo que es desolador, que muchas veces dejará el desaliento a todos los que lo intentéis, pero que la ley ampara y que existe y que es obligatoria, sí. Sí, lo único, perdón, has terminado. Lo único, por favor, que sean muy breves las preguntas, muy concretas, porque si no, veo ahí hay otra persona, ¿no?, que quiere preguntar, entonces muy concreto, ¿no? Buenas tardes. Bueno, primero, muchísimas gracias por la magnífica ponencia que ha realizado. Es en relación con lo que ha dicho de la obligatoriedad y el derecho que tienen los menores reconocidos por la Convención a participar en todo, bueno, incluso reconocido obviamente por nuestro derecho interno, en todo lo que a ellos les atañe. Resulta sorprendente que durante un tiempo hubo una absoluta información sobre la Convención y de Derechos del Niño y lo que ello significaba. Curiosamente, esa circunstancia, como estamos viendo, no se ha llevado de la misma manera con la Convención de Nueva York. Y a mí me gustaría, por lo menos, hacer esa reflexión: ¿por qué no se tiene en cuenta también la opinión y, además, la vinculación de los menores en su derecho a la educación en inclusión? Si hay, como otras veces ocurre, la incitación a los chavales a que hagan su participación en ello. Nada más, muchas gracias. Por cierto, como ha dicho anteriormente la otra persona que ha intervenido,
yo soy abogada, pertenezco a una asociación de abogados del turno oficio, que se sepa que estamos muy formados y que también se puede acudir para reivindicar este tipo de situaciones a los compañeros y compañeras que están perfectamente formados en el área de derecho administrativo. Nada más. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la información. Yo la información que daba, por supuesto, que al hacer el comentario digo, espero que no se haya interpretado con alcance general, ni mucho menos. Me refería a casos concretos de profesionales que además me consta que son profesionales dedicados a su profesión 100% y que me comentaban esa falta de conocimiento más allá por pura imposibilidad. Entonces la había. Pero efectivamente es otro ejemplo más del acercamiento de la aplicación de las normas al ciudadano que debe beneficiarse de ella a través de profesionales. O sea que enhorabuena entonces. En cuanto a la participación de los niños, yo creo que se hace mucho hincapié en la Convención, al menos de Derechos del Niño, se hace mucho hincapié, y en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad creo que también, y es un principio de la Convención y es un principio de las dos también, y yo, bueno, la aplicación puede ser más o menos satisfactoria, eso no lo pongo en duda, pero como principio rector no cabe la menor duda de que existe como tal y que como tal debiera aplicarse. Eso sí. De la participación, además de la participación de todos los niños y a través de todos los medios adecuados para ello. Sí. Como principio rector está reconocido, reiterado, transversalizado en todas las normas, si se puede decir así. La aplicación práctica, ya no lo sé, pero sí. A veces en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito lo digo también en el ámbito de la escucha del niño en conflicto con la justicia, muchas veces se alude a la falta de medios. Hay una observación general del Comité de Derechos del Niño y hay una interpretación en el mismo sentido también en el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a ese uso de todos los medios disponibles, los recursos disponibles hasta el máximo posible, y hay una interpretación muy exigente en ese sentido. ¿Con qué nos chocamos en definitiva luego? Con la voluntad política de hacer realidad esas normas. Las normas, en ese sentido, yo creo que son claras. La voluntad luego de traducirla, bueno, ya depende de cada caso. Había otra, ¿no? Hay dos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer a los ponentes, a ustedes en primer lugar y los de ayer. Yo gracias a ustedes he descubierto el artículo 24 que desconocía. Soy director de un centro de integración preferente. Bien, a partir de ahí, vamos a ver, me gustaría saber realmente las posibilidades reales de incidir estos comités independientes, la propia convención, este artículo 24, qué capacidad de real hay para incidir en los gobiernos y en sus, en fin, en este caso sus ordenamientos, sus leyes de educación. A los directores, supongo que aquí habrá varios, este año nos han juntado en varios momentos a través de inspección, a través de los directores de área, para decirnos cómo teníamos que acabar de elaborar la LOMCE, llevarla a cabo, las de horas dedicadas en los centros educativos pues para verificar que todos los documentos estén acordes a LOMCE, bueno, pues son muchas horas, ¿no? Si uno ve todos los, que es un poco, así por donde iría, si vemos los cursos que hay de formación en los CRIF, en los CETIF, la mayoría o gran parte, una gran parte muy importante, y es que es así, de verdad que es muy importante, debe ser muy importante, están focalizados con el tema de las nuevas tecnologías y luego de inglés también, ¿bien? Nosotros para conseguir el año pasado un curso de inclusión
en los tiempos de ocio en nuestro centro fue a base de un seminario que montamos los propios profesores, con un trabajo pues inmenso de elaboración de proyectos, de búsqueda de las personas que también nos venían a dar una formación, la elaboración de los documentos, la elaboración de los recursos. Llega un momento en que al final, sinceramente, al final de ese proyecto dije, yo creo que no vuelvo a repetirlo, porque es tan, a veces el camino es tan penoso y sientes que una falta de apoyo, ¿bien? Que a veces dices, bueno, pues era lo más sencillo, bueno, pues al final a hablar con la madre que venga a decirme si con el niño lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, porque a veces es que, por eso vuelvo otra vez al principio, realmente qué capacidad tienen pues estos comités para decidir, para que luego las normas de arriba a abajo puedan establecerse de tal manera que sean efectivas. A mí me gustaría que la presión me llegara desde arriba para decir, mira, tienes que elaborar un proyecto de inclusión, esto es así, tienes esas herramientas, y esto es lo realmente importante en la educación. Y que eso viniese realmente reflejado pues en la normativa, la LOMCE o como la queramos llamar. Sí. Sí, no, la labor del comité, es verdad, lo que os decía antes, depende de la voluntad política de los Estados el hacer realidad las normas a las que se compromete internacionalmente y que están obligados a hacerlo, y las observaciones, en este caso, que los comités le hacen respecto a la interpretación de esas normas. Pero los Estados van pasando el examen cada X años. Es verdad que, como son muchos los Estados partes en los dos tratados, a lo mejor se van acumulando y en vez de 4 años se retrasan los periodos de sesiones en los que se tiene, no los periodos de sesiones, se retrasa el análisis del siguiente estado informe del Estado, etcétera. Pero el Estado no va una vez, pasa el examen y se va corriendo y me olvido. El Estado tiene esas observaciones que efectivamente tiene que divulgar, que sinceramente es verdad. Yo muchas veces me he encontrado con profesionales de distintos sectores y nadie conoce las observaciones del comité y nadie conoce casi apenas qué es eso del comité. Nadie. De derechos del niño, de derechos de la persona con discapacidad. Vamos, nadie. Quiero decir, no lo digo en sentido negativo, lo digo en el sentido que la culpa no es de quien no lo conoce. Creo que la culpa es de quienes no lo difundimos a lo mejor adecuadamente. Ahí quiero que sea muy claro, porque me pongo a hablar y digo, a lo mejor se interpreta mal mis palabras, ni mucho menos. Pero a lo que iba es que el comité, los Estados tienen que volver a presentar el informe. España ha presentado, me parece, el informe al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad recientemente. Yo he intentado hacerme con él, pero es que no lo he conseguido. Sé que lo ha presentado y el siguiente informe, ¿no? Creo. Me comentaron que sí. Digo, pues yo no lo había logrado localizar, ni mucho menos. Creo que me dijeron que sí, incluso me dijeron la fecha en la que está previsto en enero del 18, me parece que es la fecha que está previsto el análisis. Y en junio, creo, estaba previsto la recepción de los representantes de la sociedad civil, lo que os decía antes, el procedimiento que se hacía antes del análisis ante el comité, creo que está presentado. ¿Qué quiero decir con ello? Este nuevo informe seguramente habrá tenido que atender a las observaciones anteriores, a la interpretación de la Convención, y con las observaciones que le haga el comité tendrá que irse a la reforma de normas si es necesario, a la adopción de políticas. Entonces, la evaluación es un sistema, como decía antes, que no es un sistema jurisdiccional ante un tribunal que dicte una sentencia, se tenga que cumplir y punto. Es un sistema que entra en un ámbito más diplomático, pero que también desde ese espacio más flexible, podríamos decir, se consiguen muchas cosas. Ha habido muchas reformas, muchos planes de acción, muchas normas nacionales, muchas reformas, muchas políticas que en los distintos estados se han ido modificando o adoptando a partir de las observaciones del comité. Es distinto que eso se haga y todo eso llegue a todos. A lo mejor se hace atendiendo a esas observaciones porque el Estado sabe que tiene que ir otra vez a pasar la evaluación al cabo de 4 años,
y a lo mejor no nos hemos enterado todos los demás que esas reformas en cierta medida obedecían a esas observaciones. En ese sentido, yo sí quiero dar una mirada positiva a la labor del comité, porque creo que sí logra muchas cosas. Sí logra. El Comité de Derechos del Niño tiene más trayectoria, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, con todo, tiene ya 10 años, bueno, 10 años la convención, un poquito menos el comité, entonces se va forjando la propia doctrina, la propia interpretación a partir de ese rodaje, pero sí que se consiguen, y de hecho está claro, porque cuando viene el informe de un Estado tiene siempre más o menos una estructura establecida y se presentan los logros, los progresos y lo que está en marcha, y los Estados se apresuran a decir, bueno, se ha reformado tal ley o se ha aplicado tal plan, o se ha adoptado tal plan de acción, o se está reformando o se está en proceso, que algunas veces el comité dice, bueno, terminemos el proceso y adopten ya la... Pero quiero decir que es un sistema que efectivamente no es tajante como un sistema jurisdiccional de un tribunal y una sentencia, que al fin y al cabo se acaba ahí, pero sí tiene esa dilación en el tiempo, esa flexibilidad, pero también creo que logra incidir en las políticas y en las normas de los Estados, dejando claro, como digo, que aun estando obligado, la voluntad política de cada Estado a la hora de aplicarlo es la que va a ser definitiva. Y, por supuesto, la sociedad civil, a la hora de denunciar, a la hora de hacer visible las dificultades o las irregularidades en la aplicación de la norma, son elementos de presión importantes. Y dentro del sistema de Naciones Unidas pueden hacer llegar esa información a través de el comité también. En los informes hay un mecanismo para hacer llegar información al comité breve sobre cuestiones que conciernan a las violaciones de estos tratados, que el comité tendrá en cuenta a la hora de analizar los informes del Estado correspondiente. Sí, no es la panacea porque eso no existe, y en cuestiones de derechos humanos vamos ganando batallas poco a poco, pero creo que es un mecanismo y un sistema a valorar, a tener en cuenta y a utilizar cada vez más. Bueno, yo creo que ya no había una pregunta más, pero es que yo creo que no sé, es que nos va a quedar el descanso en nada, ¿no? Sí, bueno, pero que tiene que ser en un segundo, vamos. Tiene que ser muy, muy concreta, porque si no, no va a dar tiempo. Sí, una pregunta. ¿Cómo se puede pretender que finalmente el profesorado, que en todo el eslabón del sistema educativo son prácticamente el eslabón final y son los garantes de que realmente se lleve a cabo la educación inclusiva, puedan llevarlo a cabo de forma efectiva y con calidad, si de entrada llegan a nuestras manos propuestas legislativas, órdenes de ley, en las que ya desde el preámbulo se vulnera el derecho a la educación inclusiva, órdenes como la que se ha aprobado recientemente en abril, en la que se pretende las adaptaciones curriculares en la etapa de educación infantil, adaptaciones curriculares significativas, etiquetando a los niños en la etapa de educación infantil. Y es que ya la mera concepción, la mera proposición de una normativa así, es que vulnera de entrada el derecho a la educación inclusiva. Entonces, no sé hasta qué punto, tengo dos preguntas. Una, ¿cómo podemos pretender eso si de entrada la interpretación legislativa que se hace cuando se genera una propuesta legislativa ya sale mal interpretada? Y dos, si esos equipos, esas observaciones generales tienen en cuenta toda la normativa que se aprueba en estos estados que son miembros. Sí, sí. Normativa como esta, me refiero. Ah, bueno. Me imagino que a ellos le llegan, es lo que os decía. El mecanismo permite que al comité le llegue la información del informe de Estado. El informe del Estado hay veces que no lo elabora únicamente el Estado, sino que lo hace también con participación de organizaciones no gubernamentales. Y en ese sentido, mientras se respete la independencia de la organización, puede ir más completo.
El comité sí elabora unas directrices a la hora de pedir información a los estados. Entonces, pues las normas que se han adoptado, ya efectivamente el Estado va a dar información de las normas más generales, a lo mejor órdenes de ese alcance, si no le llega por esa otra vía que os digo, por una información de una organización le haya llegado al comité, es difícil que lo conozca, porque le presentarán probablemente el marco general y no el desarrollo. En ese sentido es difícil. Lo que pasa es que si el marco general es adecuado a la convención, el desarrollo a través de esas órdenes tendría que serlo, y si no sería impugnable. Entiendo. Bueno, pues nada, muchísimas. ¿Había otra pregunta? Pero es que yo, es que yo creo la veo son ahora, si no la veo, no casi mejor se lo dices particularmente, es que son y media. Y entonces el problema es que luego si no vamos arrastrando el descanso y no terminamos. Ayer terminamos más tarde también. Entonces yo creo que sí que deberíamos cortar, darle otra vez las gracias a la profesora Rosario Carmona, porque bueno, la verdad es que nos ha ilustrado muchísimo sobre toda la temática, y yo lo único sí pondría, haría hincapié simplemente en una cosa que ella ha dicho, que me parece muy interesante, que es la definición de la educación inclusiva, ¿no? Como un conjunto, dice, de principios, de valores, de prácticas. Y claro, aquí me parece también muy importante enlazarlo con la idea esta que ha dicho de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos, y ver también los valores en los cuales se apoya. Es decir, parece que solamente es la igualdad, pero claro, es que también está en juego la libertad, la autonomía, ¿no?, del niño, también está en juego la solidaridad en relación también con el resto de la sociedad, la seguridad. Entonces esto me parece, yo es lo que subrayaría, ¿no?, de su intervención, desde el punto de vista de los contenidos, no ya desde el punto de vista del procedimiento. Y entonces yo creo que a menos 10, un cuarto de hora, a menos 10 podemos estar aquí otra vez. Y simplemente, ¿perdona?, que os envío el PowerPoint, sí. Me disculpo, y en el PowerPoint incluso os estableceré el enlace, por lo menos con el proyecto, con los documentos que me parezcan más interesantes, y con el proyecto de la observación general que está ahora en proceso, y con ese estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que me parecía también muy interesante. Si os interesa, os lo pongo por si puedo dar más. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias.